Buenos días. Vamos a desarmar el computador de mesa Acer Aspire One. Esa es la CPU del computador a desarmar. Y yo seré el encargado de desarmar, de hacer el desensamble de esta CPU. Bueno, primero lo más importante es identificar que tenemos un monitor, teclado, un mouse, como vemos acá, y aquí tenemos la CPU. Procedemos primeramente a desconectar todos los periféricos que tengan conectado. En este caso vemos un Wi-Fi, ¿sí? Una USB Wi-Fi, ¿sí? Utilizada para esto. En mi caso no cuento ¿cómo es? Con un cable SD. Este es de la impresora. Procedemos a conectar los periféricos que son de teclado y demás. Y después procedemos a desconectar lo que es el cable VGA del monitor. Quitamos suave y solo es, después de desatornillado, es sacar a presión el cable VGA. Ya solo nos queda la alimentación, que solo es desconectándolo de acá. Y queda la CPU totalmente desconectada para su posterior desensamble. Bueno, aquí vemos la CPU ya libre, ¿sí? Libre de todos periféricos, tanto adelante, tanto atrás como adelante. Entonces, después de desconectado, procedemos a oprimir el botón para que se descarguen todos los condensadores internos de la misma y no que genere un arco interno que pueda dañar los elementos. También es recomendable utilizar zapatillas de caucho. En este caso, estamos utilizando unas zapatillas de caucho, la cual permita el aislamiento, el aislamiento, ¿sí? Entonces, vamos a identificar acá dos tornillos principales. Tenemos este tornillo y este de aquí abajo, no sé si lo noten, sería este tornillo, este, que son los que guardan o los que mantienen la tapa lateral sujeta. Entonces vamos a proceder a quitarlos. Quitamos por acá, soltar los tornillos y soltamos el otro tornillo. Después de soltar estos tornillos, vamos a inclinar la CPU. Un momento. Inclinamos la CPU de esta forma para poder jalar. Como vimos, lo que hicimos fue jalarlo de este sentido y proceder a levantarla. Bueno, ya procediendo a quitar la tapa, nosotros lo ponemos allá en un lugar con un pote, la cual va a contener los tornillos de la tapa. Este computador consta de, como todos los computadores de mesa, tenemos aquí un regulador de voltaje, ¿sí? Tenemos acá el ventilador, la cual tiene el disipador en la parte de abajo. Aquí ubicamos el disco duro, pero este no es el... Aquí está ubicado el disco duro de la parte de abajo de este... No sé, ahí no lo alcanzamos a ver, pero sin embargo, cuando empecemos a desarmarlo, veremos que el disco duro está alojado debajo de esta unidad de DVD. Esto tiene aquí una especie de pestañas, el cual sujetan la tapa frontal de nuestro computador, la tapa totalmente frontal. Entonces para eso nosotros nos disponemos a, a levantarlas. Esta se levanta así. Lo que hacemos es levantarlas todas. Ya al levantarlas, acá sale la tapa de nuestro gabinete, que sería la tapa esa, la cual está unida a los botones
de encendido y a los... ya, nada más sería esa parte. Y lo tenemos ahí. Y como vemos, aquí está la unidad de DVD. Bueno, aquí encontramos la unidad de DVD en la cual vamos a desarmar. Vamos a quitar con estas herramientas. Antes de seguir, vamos a mostrar las herramientas que vamos a utilizar. Un destornillador de punta estriada. Aquí tenemos también un destornillador magnético en la cual contamos con diferentes puntas para el tipo de tornillo que vayamos a soltar. Entonces vamos a utilizar el de punta, de punta estriada. Entonces procedemos. Bueno, lo que hacemos es proceder a quitar los tornillos. Quitamos los tornillos del disco duro. Ubicamos de este lado y podemos quitar el otro. ¿Sí? Después de quitar el otro, nosotros podemos levantar lo que es nuestro disco duro. En este tipo de computadores de mesa, el disco duro está a presión con unos slots dentro de esta parte. No sé si se ve por acá. Por esta parte hay unas cuestiones que agarran el disco duro. Entonces, como ya está suelto, nosotros podemos levantarlo, ¿sí? Pero para eso vamos a levantar la parte de atrás. Se escuchará un sonido, ¿sí? Pero ya podemos sacar el disco duro. Y al poderlo sacar, nosotros vamos a poder observar. Un momento. Ya. Vamos a poder observar en esta parte la cuestión que les decía del disco duro. El disco duro se encuentra en la parte de abajo, pegado junto con la unidad DVD, y ese sería el disco duro. Bueno, luego de desconectar estos cables, nosotros vamos a poder liberar la unidad de DVD que está conectada a la motherboard. Vamos a desconectar este cable SATA y vamos a desconectar este cable que es el que nos da la fuente de poder, es decir, el cable de energía. Entonces, para desconectarlo, lo que tenemos que hacer es solo jalar, ¿sí? Jalamos a presión y el cable sale. Vamos aquí, el cable salió, y procedemos a jalar el otro cable, que es el cable de poder, a presión, y el cable sale. Como vemos, estos cables tienen una forma muy peculiar, que es una especie de L. Entonces esa forma va embonada en esta parte. Ellos tienen una cuestión acá, la cual me indica cómo deben ser instalados a la hora de armar todo el PC. Entonces, como vemos, efectivamente, para tener una mejor visión, aquí tenemos lo que es el disco duro de nuestra PC. Y aquí tenemos los dos cables. El cable de poder, en este caso se llama o se identifica con P3, y el cable de datos, que es un cable tipo data. Entonces lo que vamos a hacer lo mismo, a desconectarlo. Esto es sencillamente teniendo en cuenta qué tipo de cable va en el disco duro y qué tipo de cable va en el DVD. En este caso sabemos que el P4 va aquí en la conexión del DVD con un cable SATA, y en esta parte va un P3 con otro cable SATA. Tenemos que identificar qué tipo de cable SATA nosotros vamos a desconectar, y para eso nos fijamos en esta parte. Tenemos dos conexiones, ¿sí? Y tenemos que saber que la primera conexión que nosotros desconectamos la tenemos que identificar de alguna u otra forma. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla, digamos, de aquí atrás, ¿sí? Para saber que esta es la del DVD, o podemos identificarlo de acuerdo a los nombres. En la parte de acá no se ve en el video, pero aquí hay un nombre que dice SATA 1 y SATA 2. Sabemos que SATA 1 es para el DVD y SATA 2 es para el disco duro. No sé, acá, en esta parte.
Entonces en esta parte SATA 2 es del disco duro. Procedemos a desconectarlo, como dijimos la vez pasada, solo es jalando el cable hacia allá. Entonces vamos a hacer con el primer cable, que es el P3, un poco más complejo. Ya tenemos el cable y procedemos a quitar, que aquí se me dificulta porque tengo una sola mano, procedemos a quitar el cable SATA. ¿Sí? Listo. Entonces ya quitando esto, tenemos nuestra unidad de DVD y nuestro disco duro liberados de nuestra tarjeta, de nuestro computador. Entonces tenemos que grabar donde iba el P3 y donde iba el P4, como habíamos dicho. Y sabemos que el SATA 2, como dijimos, es la cuestión del disco duro. Ahora procederemos a desarmar lo que es la fuente de poder y posteriormente el procesador. Bueno, ya después que habíamos dicho de desconectar la unidad de DVD y la del disco duro, lo dejaremos así porque no es necesario desarmarlo, ya que el problema no hay ningún inconveniente con ellas. Vamos a proceder aquí a la fuente de poder. En nuestro caso tenemos dos tornillos, tenemos uno acá y tenemos el otro acá. Esta fuente de poder es la que nos da el suministro de energía a todo el computador. Lo que vemos que ya se desconectaron dos partes, ¿sí? En este caso disco duro ¿y qué? Disco duro y unidad de DVD. Y entonces procedemos a desconectar la fuente de energía que entra en el disco, la motherboard, que es esta. Es de 24 pines, si no estoy mal, una conexión directamente a la motherboard para darle energía a todo el computador. Y tenemos una conexión muy pequeña acá de 4 pines, ¿sí? La que se encarga de dar energía a lo que es el ventilador en este caso. Entonces, con la conexión acá del mismo. Acá. Entonces vamos a proceder primero a desconectar eso. Lo que hacemos es desconectar, si se ve acá, se ve mejor aquí. Tiene una pestaña, nosotros la presionamos con nuestro dedo y la levantamos. Como vemos, este es la de conexión y esta pequeña también. Lo mismo, tiene una pestaña, procedemos a oprimirlo y salir. No es tan complejo. Tenemos que saber grabarnos en qué parte queda la conexión. Y ya en esta parte ya habíamos desconectado todas las partes eléctricas de nuestra motherboard, ¿sí? Ahora vamos a proceder a quitar los tornillos para poder sacar la motherboard de su puesto. Le vamos a utilizar acá el destornillador y quitamos los tornillos pertinentes. Quitamos los tornillos acá, un poco duro. Quitamos el tornillo y lo vamos ubicando en otras partes. Y quitamos este tornillo. Ya después que quitamos eso, podemos desconectar, podemos mover vamos a guardarlos, los ponemos acá, lo ubicamos acá, ¿sí? Y vamos a jalar la fuente de poder. Ella se presiona así, entonces nosotros la echamos un poco para atrás y lo que hacemos es poder sacarlo. Y al sacarlo tenemos la fuente de poder libre de nuestra CPU. Entonces la ubicamos en esta parte, al lado del disco duro. Bueno, ya habiendo quitado el regulador de voltaje, la fuente de poder, nosotros vamos a desconectar lo que es la RAM. Aquí se encuentra la memoria RAM. Tenemos dos DDR3 de tipo 3, la cual consta de 2 GB cada una. Entonces para soltarlo tenemos que presionar estas pestañitas de la memoria. Tenemos que presionar una, presionamos la otra y automáticamente saldrá liberada la memoria. Y tenemos que tener cuidado mucho con esta memoria, ya que esta es la que
es la que le da la visualización, por decirlo así, o lo que nosotros podemos ver a través de nuestro monitor. Es muy importante que tengamos cuidado con esta pasta de oro, la cual debe estar siempre limpia para que haya una buena comunicación de la memoria con el computador. Entonces lo mismo vamos a hacer con la otra. Presionamos una pestaña acá y presionamos otra pestaña acá y salió. Lo ponemos con cuidado, tratar de no tocar la parte de oro con las manos. Entonces digamos lo ponemos en una superficie que sea limpia. ¿Listo? Ya desconectando esto, faltaría solo desconectar lo que es el procesador. Y es algo muy sencillo. No lo piden en la guía, pero de todos modos lo voy a hacer para demostrar que no es tan complicado, siempre y cuando no le hagamos nada directamente al procesador. Aquí desconectamos esta pestañita, que es la cuestión de la alimentación ¿qué? Del ventilador. Esta tenemos que grabarnos que queda acá, queda en esta parte, en mi caso. Sí, en otros casos puede quedar en otra parte, o en otros casos puede haber solo uno. Entonces sabemos que queda en la esquina. Y ya liberando eso, nos toca soltar los tornillos. Los tornillos de cada uno son 4 en este caso, de tipo, ¿dónde está? Acá. 4 en este caso de tipo estrella. Entonces vamos a proceder a hacer esta cuestión. Solo es soltarlo con el destornillador. Estos tornillos no salen, solo es como tornillos, ¿cómo se dice? Sin fin, por decirlo así, la cual solo se encargan de apretar el mismo procesador, el mismo disipador en el procesador. Es muy importante que esta parte la hagamos muy bien para que nuestro procesador pueda estar bien ventilado y no generar problemas de suciedad o de cualquier otra cosa. Ya después que soltemos esta cuestión, procedemos, verificamos que todo esté suelto, tanto acá un poco. Ya verificando esto, nosotros podemos sacar, disculpen, se falta un poco, podemos jalar. Nosotros solo lo levantamos y como vemos está el disipador con pasta térmica, no sé si se note, y abajo vemos el procesador, la cual tiene una pasta térmica bastante buena. Y esta parte ya sacamos lo que es el disipador con el ventilador. Como esto tiene unas paticas, puede mantenerse así, pero lo recomendable es ponerlo así para que no se nos quite la pasta térmica, que es muy importante. Y aquí vemos lo que es la motherboard en su plenitud, ¿sí? Aquí vemos lo que es el procesador, ¿sí? Y lo que vemos diferentes tipos de elementos electrónicos como condensadores, ¿sí? Aquí vemos lo que es las conexiones traseras y aquí vemos las conexiones. Estas son las conexiones de datos, las cuales van conectados a nuestras entradas de periféricos, que son USB, entrada de audio y diferentes tipos de entrada de almacenamiento. Entonces, si queremos lo podemos desconectar también, pero en este caso no es necesario, ya que no nos vamos a meter con esta cuestión. Solo era desarmar lo que es el computador hasta llegar a la motherboard. Y una práctica recomendable, bueno, aquí no se ve casi, pero es tratar de marcar los cables que vamos a desconectar. Por ejemplo, en este caso le pusimos disco duro, en este caso DVD, y recordar las conexiones donde estuvieron, ¿sí? Para que a la hora de conectarlo funcione de buena manera. Listo, esto fue todo. Muchas gracias por el video y esta es cómo se debe hacer un desmontaje de un computador de mesa, en este caso un Acer Aspire. Muchas gracias.